Así que ahora estás atrapado en tus pensamientos otra vez, una y mil veces, como si fuera una batalla interminable dentro de ti. Te repites las mismas palabras, las mismas dudas molestas que te persiguen. Lo más frustrante es que no haces nada por cambiarlo, te convences de que estás condenado a vivir con ese rencor, esa tristeza que te consume lentamente. El odio, la duda y la tristeza son como venenos que, sin que lo notes, van pudriendo el alma. Cuanto más vueltas le das al asunto, más alimentas esas ideas, más crecen. Como si intentar analizar todas las perspectivas posibles solo añadiera peso a tu carga emocional. Søren Kierkegaard ya lo advertía en el concepto de la angustia, la ansiedad es el vértigo de la libertad. Esta frase refleja cómo, al enfrentarnos a la libertad de elegir, sentimos vértigo ante la inmensidad de posibilidades. Queremos seguridad, certezas, pero la libertad trae consigo la angustia de no saber con certeza si nuestras elecciones serán las correctas. Quedarse inmóvil en ese ciclo de sobrepensamiento solo perpetúa el sufrimiento. El miedo a elegir mal o a dejar ir otras posibilidades genera una parálisis mental. La filosofía existencialista de Kierkegaard nos recuerda que la libertad es un regalo, pero también una carga. Cada decisión implica renunciar a otras opciones, y esto nos provoca ansiedad. Sin embargo, Kierkegaard nos desafía a enfrentar esta angustia de manera consciente. Nos invita a aceptar la responsabilidad de nuestras decisiones en lugar de huir de ellas. Y entonces surge la pregunta inevitable, ¿cómo partir? ¿De dónde comenzar? El primer paso es la aceptación. Aceptar que no existe una respuesta perfecta, que la incertidumbre es parte inherente de la libertad. No puedes prever todo ni controlar cada resultado, pero lo importante es moverse. Solo al tomar decisiones, aunque no sean las más seguras, puedes liberarte del ciclo de pensamientos que te aprisiona. La salida no está en la certeza, sino en la acción, en abrazar la incertidumbre como parte esencial de lo que significa vivir auténticamente. Reconocer la angustia como parte de la vida, aceptar la angustia de manera consciente y enfrentar el sobrepensamiento, desde la perspectiva existencialista de Kierkegaard, implica reconocer y aceptar la libertad y responsabilidad inherentes a nuestra condición humana. Kierkegaard sostiene que la angustia no es algo que podamos eliminar por completo. Es parte de nuestra naturaleza como seres libres que tienen que tomar decisiones. Aceptar que la angustia es inevitable y que surge del temor a las consecuencias de nuestras elecciones es el primer paso. Al no luchar contra ella, sino más bien aceptarla como una compañera del proceso de vivir, se puede comenzar a desactivar su poder paralizante. Tomar decisiones a pesar del miedo. Tomar decisiones a pesar del miedo es, en muchos sentidos, un acto profundamente humano. Se nos enfrenta con un dilema existencial en el que la libertad de elegir implica inevitablemente la posibilidad de cometer errores. Desde el punto de vista filosófico, Søren Kierkegaard entendía que el ser humano vive en una constante tensión entre el deseo de actuar y el miedo a las consecuencias de sus acciones. Este miedo, esta ansiedad que se experimenta ante la inmensidad de posibilidades, paraliza a muchos, sumiéndolos en el sobrepensamiento. Imagina estar en la orilla de un acantilado, frente a ti se extiende un vasto mar de incertidumbre. Sabes que debes saltar, que quedarte en el borde no es una opción, pero te atormenta la posibilidad de caer en el vacío, de ahogarte en las consecuencias de una mala elección. Kierkegaard lo describió como el vértigo de la libertad, ese estado de angustia que surge cuando tomas conciencia de que eres tú, y solo tú, quien debe decidir. En este punto, la mente busca refugio en el análisis excesivo, en la idea de que, si piensas lo suficiente, quizás puedas alcanzar la certeza. Pero la realidad es que nunca tendrás la certeza absoluta. Ningún análisis, por más exhaustivo que sea, eliminará todas las dudas. El deseo de evitar el error se convierte, paradójicamente, en un error en sí mismo, el error de no actuar. La indecisión, entonces, se vuelve una prisión. No hacer nada es, de alguna manera, una elección también, y es quizás la más insidiosa, porque nos permite creer que estamos a salvo de los riesgos. Sin embargo, lo que no comprendemos en ese momento es que la parálisis de la indecisión es una forma de renunciar a nuestra propia libertad. Al no decidir, dejamos que las circunstancias, o peor aún,
que otros decidan por nosotros. Dar el paso hacia la acción es, sin duda, aterrador. No hay garantías. Tomar decisiones implica aceptar que podemos fallar, que podemos lastimarnos o arrepentirnos. Pero la verdadera valentía radica en reconocer que el error no es el fin, sino una parte esencial del crecimiento. Al actuar, transformamos el miedo en algo manejable, y aunque el resultado no siempre sea el que esperábamos, habremos ganado algo más profundo, la experiencia de haber vivido de manera auténtica. Aquí entra en juego una comprensión realista de lo que significa actuar con coraje. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la disposición a seguir adelante a pesar de él. En la vida diaria, esto puede significar tomar decisiones que te saquen de tu zona de confort, asumir riesgos que podrían ponerte en una posición vulnerable o simplemente aceptar que algunas situaciones están fuera de tu control. Cada paso que damos, cada decisión que tomamos, nos revela algo sobre nosotros mismos. Las decisiones equivocadas nos enseñan lecciones valiosas, nos ayudan a refinar nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. En cambio, la inacción nos mantiene estancados, inmóviles en un mar de posibilidades no realizadas, donde no hay ni errores ni aciertos, solo vacío. El resultado de tomar decisiones, incluso con miedo, es la liberación. Al actuar, rompemos el ciclo del sobrepensamiento y aunque podamos enfrentar consecuencias inesperadas, habremos ganado el control sobre nuestra vida. Esto no significa que las decisiones siempre serán perfectas, pero lo que obtendrás es una sensación de autonomía y autenticidad. Además, lo que inicialmente parece un error puede convertirse en el catalizador para un nuevo entendimiento o una oportunidad que no habrías encontrado de otra manera. Actuar abre puertas que el pensamiento excesivo mantiene cerradas. Vivir auténticamente, aceptar la angustia implica vivir de manera auténtica, es decir, tomar decisiones que reflejen nuestras verdaderas creencias y valores en lugar de dejar que el miedo o las expectativas sociales determinen nuestras acciones. Kierkegaard sugiere que muchas personas se refugian en lo seguro o en seguir lo que otros les dicen, porque temen enfrentar su libertad. Pero esto solo prolonga la ansiedad. La autenticidad, en este sentido, no es simplemente ser uno mismo, sino ser uno mismo de manera consciente, eligiendo activamente qué versión de ti mismo quieres construir y proyectar. Muchas personas, por miedo a la angustia que provoca la libertad de elegir, se refugian en lo que parece seguro. Viven vidas dictadas por las expectativas de la sociedad, de la familia o de las amistades. Es más fácil seguir el camino marcado, ya que hacerlo elimina, al menos en apariencia, el peso de la responsabilidad. Dejar que otros decidan por ti es una forma de esquivar el vértigo de la libertad. Pero esta evasión tiene un costo, la ansiedad permanece, subyacente, porque en el fondo sabes que no estás viviendo de acuerdo con tus propios valores. Esta conformidad con lo que se espera de nosotros solo alimenta una especie de angustia silenciosa. A medida que ignoramos nuestras necesidades o deseos más profundos, empezamos a sentirnos vacíos, desconectados de nuestra propia esencia. Este vacío se disfraza de comodidad, pero no es más que la prolongación de un malestar que tarde o temprano saldrá a la superficie. Vivir en lo seguro no es lo mismo que vivir en paz, es simplemente una manera de evitar el riesgo de ser fiel a ti mismo. Kierkegaard argumenta que el temor más profundo que enfrentamos no es a fracasar, sino a la propia libertad. La libertad nos enfrenta con la responsabilidad de definir nuestras vidas, y eso puede ser aterrador. Aceptar que cada elección que hacemos, o no hacemos, da forma a nuestra existencia nos enfrenta con la realidad de que somos arquitectos de nuestra propia vida, lo que nos deja sin excusas. El miedo a equivocarnos, a ir en contra de lo que otros esperan, o a romper con las normas impuestas, nos empuja a buscar refugios que parecen darnos estabilidad, el trabajo seguro, las relaciones convenientes, las opiniones populares. Sin embargo, cuanto más nos escondemos detrás de estas estructuras, más nos alejamos de lo que realmente queremos y de lo que somos. Este miedo a la libertad y sus consecuencias solo prolonga la ansiedad, porque evitar las decisiones difíciles no elimina su peso, solo lo aplaza. El primer paso es escuchar tu propia voz.
En un mundo que constantemente nos bombardea con mensajes sobre cómo deberíamos vivir, actuar o pensar, encontrar el silencio interno y descubrir lo que realmente importa para ti es un acto revolucionario. Esto no significa que rechaces todas las normas sociales o te apartes de los demás, sino que hagas elecciones alineadas con tu verdad interior, sin permitir que el miedo o la presión social te desvíen. La autenticidad es un proceso continuo. Cada decisión que tomes, grande o pequeña, será una oportunidad para alinearte más profundamente con tus valores y deseos. Al principio puede ser incómodo, incluso doloroso, ya que a veces ser auténtico implica decepcionar a los demás o romper con expectativas externas. Pero la recompensa es una vida más significativa, donde las elecciones que tomas resuenan contigo y te acercan a una versión más plena de ti mismo. Paradójicamente, al aceptar la libertad y vivir auténticamente, la ansiedad se transforma. Ya no es el miedo paralizante de no saber qué hacer o de no cumplir con lo que otros esperan, sino que se convierte en una fuente de energía creativa, un recordatorio de que cada día es una nueva oportunidad para definir quién eres. La angustia es el precio de la libertad, pero es también el camino hacia una vida vivida con propósito y profundidad. La autenticidad no garantiza una vida fácil, pero sí una vida con mayor coherencia y sentido. Kierkegaard nos invita a dejar de buscar refugio en las expectativas externas y, en su lugar, abrazar la incertidumbre de la libertad. Al hacerlo, aunque enfrentemos dificultades, experimentaremos la satisfacción de ser verdaderamente nosotros mismos, lo que a la larga mitiga la ansiedad y nos permite encontrar paz en nuestras propias decisiones. Practicar la fe en lo incierto. Practicar la fe en lo incierto es uno de los conceptos más profundos en la filosofía de Kierkegaard. El salto de fe que él menciona no se refiere únicamente a una cuestión de religión, aunque para Kierkegaard la fe religiosa era central en su pensamiento. En un sentido más amplio, este salto es la capacidad de confiar en lo desconocido, en lo que no podemos controlar ni prever, y avanzar a pesar de ello. La vida, como él la ve, es intrínsecamente incierta. Cada elección, cada camino que tomamos está lleno de posibles sorpresas, errores y consecuencias inesperadas. Nos enfrenta con una verdad dura: nunca tendremos la certeza absoluta sobre si estamos tomando la decisión correcta o si estamos en el camino adecuado. Cada elección que hacemos está rodeada de incertidumbre. Queremos garantías, buscamos la seguridad de que no nos vamos a equivocar, pero la vida misma no ofrece esas certezas. El futuro es un horizonte abierto e impredecible, y esta realidad es una fuente constante de ansiedad para muchos. Frente a este abismo, la tendencia natural es retroceder, evitar tomar decisiones difíciles o mantenernos en el terreno de lo conocido. El problema es que quedarse en lo seguro es una forma de renunciar a la libertad y la autenticidad. La vida se convierte en un acto de mera supervivencia, sin verdadera evolución personal ni satisfacción profunda. La solución a esta angustia no es encontrar respuestas definitivas, sino aprender a vivir con la incertidumbre. El salto de fe es un acto de confianza radical en la vida misma. No se trata de un optimismo ciego, sino de una aceptación consciente de que no podemos controlar todos los resultados, pero que eso no debe impedirnos actuar. Es un acto de coraje, un salto al vacío donde no se sabe qué sucederá, pero donde se decide confiar en que el proceso de elección y error es parte esencial de nuestra evolución como seres humanos. Este salto no implica una certeza de que todo saldrá bien, sino una confianza en que, a través de las decisiones que tomamos, estamos construyendo una vida significativa. Cada error, cada giro inesperado en el camino, se convierte en una oportunidad para aprender más sobre nosotros mismos y para ajustar nuestro rumbo. Kierkegaard veía la vida como un viaje continuo de autodescubrimiento, donde los errores no son fallos definitivos, sino momentos de crecimiento. Aceptar la inseguridad con serenidad. Al practicar esta fe en lo incierto, aprendemos a calmar la ansiedad que surge de la falta de control. En lugar de temer lo que no podemos prever, nos abrimos a la posibilidad de que incluso lo inesperado puede traernos cosas valiosas. Esta actitud nos permite tomar decisiones con más serenidad, sabiendo que no se trata de acertar siempre, sino de aprender y evolucionar a través de cada paso que damos. Vivir de esta manera no es fácil. Implica un grado de vulnerabilidad,
porque no podemos prever todas las consecuencias de nuestras acciones. Sin embargo, Kierkegaard nos invita a aceptar esta vulnerabilidad como parte esencial de lo que significa ser humano. La libertad y el riesgo están entrelazados, solo al arriesgarnos podemos realmente experimentar la vida en su totalidad. El salto de fe no garantiza que todo saldrá bien, pero nos libera de la parálisis del sobrepensamiento y el miedo. Al actuar con fe en el proceso, incluso en lo incierto, experimentamos una sensación de liberación. Dejamos de buscar respuestas definitivas y nos concentramos en vivir el momento, sabiendo que cada elección nos acerca más a una vida auténtica. Aunque los resultados no siempre sean perfectos, habremos ganado algo más valioso, la capacidad de vivir de manera genuina y en paz con nuestra propia incertidumbre. Este tipo de fe nos recuerda que el error es parte del camino y que lo importante no es evitarlo, sino aprender a seguir adelante a pesar de él. Al aceptar lo incierto, no solo ganamos serenidad, sino también una conexión más profunda con nuestra propia libertad y el potencial infinito de nuestras elecciones. El sobrepensamiento es una experiencia humana común que refleja nuestra necesidad de buscar control en un mundo lleno de incertidumbre. No es algo estrictamente malo o bueno, sino una respuesta natural ante decisiones difíciles y situaciones inciertas. En muchos casos, el sobrepensamiento puede ayudarnos a reflexionar y analizar antes de actuar, lo que puede ser útil para evitar errores impulsivos. Sin embargo, cuando se convierte en un hábito excesivo, puede paralizarnos, atrapándonos en la indecisión y la ansiedad. La clave para manejar el sobrepensamiento no es eliminarlo por completo, sino aprender a equilibrarlo. Es importante reconocer cuando nuestra reflexión se convierte en un ciclo improductivo que nos impide actuar. Aceptar que la vida no ofrece certezas absolutas y que no podemos prever todos los resultados nos libera de la necesidad de buscar respuestas perfectas. Tomar decisiones con incertidumbre es una parte inevitable de la vida y cometer errores no es un fallo absoluto, sino un proceso de aprendizaje. Al actuar, a pesar del miedo y la falta de certeza, cultivamos una mayor confianza en nuestra capacidad de enfrentar las consecuencias, sean cuales sean. El sobrepensamiento es parte del proceso de toma de decisiones, pero debe ser gestionado para evitar que se convierta en un obstáculo. La vida es una serie de elecciones con resultados impredecibles y el verdadero equilibrio está en reflexionar lo suficiente para aprender, pero no tanto como para quedar atrapados en la inacción. Buscar respuestas fáciles es, en muchos casos, una forma de intentar simplificar lo complejo y evitar el malestar que genera la incertidumbre. Sin embargo, en la vida pocas veces existen soluciones simples para problemas profundos y al buscar respuestas fáciles, corremos el riesgo de quedarnos en la superficie, sin abordar la raíz de las situaciones. Por otro lado, buscar respuestas largas o demasiado detalladas puede convertirse en una trampa similar. Al complicar en exceso una cuestión, podemos perdernos en el análisis, enredándonos en detalles que, aunque importantes, no siempre nos acercan a una resolución clara. De esta manera, podemos posponer la toma de decisiones, justificando nuestra inacción por estar aún reflexionando. Ambos extremos, buscar respuestas fáciles o prolongar la búsqueda de respuestas complejas, son intentos de lidiar con la incertidumbre. El equilibrio está en aceptar que muchas veces las respuestas no serán ni fáciles ni largas, sino puntos intermedios que nos permiten avanzar, aunque no nos ofrezcan certezas absolutas. La vida nos exige actuar con lo que tenemos, sabiendo que siempre habrá espacio para ajustes y aprendizajes a lo largo del camino.